administradores públicos, pero a la vez también hay diseñadores de servicio, hay un componente tecnológico también muy, muy marcado, hay antropólogos, hay sociólogos, hay una idea de multidisciplina que es muy interesante. Entonces, miramos a este foco consultor y nos dimos cuenta, uno, de que había ciertas brechas de información y a la vez también había un desconocimiento de cómo funcionaba el Estado, ¿ya? Entonces, era necesario entregar esa información a este equipo que estaba comenzando a abordar, en este caso, problemas públicos prioritarios en pos de la mejora, de este caso, de esos servicios, ¿ya? Y a la vez también eso coincidió con la creación de la unidad de análisis jurídico financiero que me toca coordinar. Una unidad, por cierto, que tiene una doble faz. Vemos lo tradicional del Estado, los temas más clásicos, desde compra, gestión de personas. Somos una unidad en ese sentido bien polifuncional, pero a la vez también nos toca participar de estas líneas de servicio del laboratorio desde el punto de vista eh, de esta visión más clásica del Estado, ¿ya? Y eso a la vez también es súper enriquecedor. Entonces, realizamos una serie de talleres durante el año 2018 internos, ¿ya? Y comenzamos a levantar esta información o necesidad de contar con ciertos insumos y a la vez también determinamos ciertas falencias, ¿ya? Y esto, para ser sincero, o sea, éramos un equipo joven, ya no tanto, pero obviamente fuimos ahí identificando y autoexaminándonos, diciendo, esto en realidad no lo estamos abordando de una manera, ¿ya? Y ahí, claro, dentro de los principales hallazgos que surgieron, necesidad de conocer la gobernanza y la estructura desde el punto de vista ya de la organización, de la institución que era acompañada. Por ejemplo, el tema de la normativa, ya acercarse y conocer de forma más amigable y simple la normativa de la institución. O sea, acá había, como les decía, muchos profesionales que no tenían una cercanía en la normativa, y efectivamente la norma, ley, reglamento, resoluciones, vienen generalmente en un lenguaje muy poco amigable, entonces también había que hacer un trabajo de acercar esa normativa, ¿ya? Necesidad también de conocer elementos esenciales de la institución, misión, visión, objetivos estratégicos, ¿ya? También es una necesidad de conocer la estructura financiera de las instituciones públicas, ¿ya? Y también un análisis preliminar de cuáles eran los recursos disponibles para el proyecto que se iba a llevar adelante, ¿ya? Y a la vez también tener, obviamente, una mayor certeza respecto a la dedicación horaria y participación de los equipos y otros compromisos desde la institución acompañada, ¿ya? También el tema o la necesidad, mejor dicho, de conocer oportunamente cambios institucionales, modificaciones normativas. El Estado es un órgano vivo que se mueve, que permanentemente tiene modificaciones, y eso obviamente también había que incorporarlo, ¿ya? La factibilidad de la implementación, ¿ya?, de estas soluciones que se podrían eventualmente generar. Una solución innovadora, si no se implementa, no tiene finalmente un buen fin, o no cumple el objetivo. Y a la vez también la necesidad de manejar ciertos elementos políticos mínimos relevantes. Ya hay un tema también de contingencia que había que agregar y que había que, obviamente, considerar dentro de los proyectos. Y quizás para ir cerrando, dentro de los principales hallazgos, la necesidad de conocer los roles y funciones de los actores que participan de la consultoría. ¿Cuántos actores, por ejemplo, jefes de división, de departamento, cuánto tiempo llevan en su institución, cuál es su enfoque práctico, cuántos participantes de esa institución hoy día son participantes activos de la red de innovadores públicos, cuántos participantes tienen conocimientos, aunque sean mínimos, de innovación? Todos esos elementos eran necesarios de conocer, ¿ya? Y como resultado de lo anterior, identificamos estas brechas, pero a la vez también las consideramos como oportunidades reales de intervención. Y esta posibilidad de vincular la innovación pública con la mirada y expertise de unidades transversales y procesos cotidianos, ¿ya? Esta necesidad de vincular lo clásico, lo típico que les mencionaba al inicio, con la innovación es posible, ¿ya? Y eso creemos que, o lo abordamos, mejor dicho, de dos puntos o dos caminos perdón, principales. Uno, desde los procesos cotidianos, tratar de incorporar la innovación al desarrollo de procesos habituales, pero agregando un giro, poner el foco en la colaboración mutua con otras unidades, el trabajo ahí colaborativo y transversal
es clave, y a la vez también ir internamente eliminando trabajo en silo. A pesar de que somos un equipo pequeño, ese trabajo en silo igual se presentaba con muchos de los equipos de trabajo, no solamente del Estado, sino que también del sector privado. Y por otro lado, lo que les comentaba también en proyectos de innovación. Cómo también incorporar esta mirada clásica a los proyectos de innovación, tener una lógica también de pensamiento administrativo, financiero, jurídico, para generar estas condiciones basales, ya levantar alertas desde un inicio, planificar la ruta a seguir, y también ir dando factibilidad a medida que se va avanzando en los distintos ciclos de trabajo, ¿ya? Sobre todo también con foco en la implementación. Y acá, como les comentaba, tenemos estos dos caminos, ¿ya? Y los procesos cotidianos: compras públicas, control de gestión, gestión financiera, gestión de personas, control de legalidad, formulación presupuestaria. Todo lo tratamos de abordar también desde la lógica de innovación. Algunos en mayor o menor medida, obviamente. Hay ciertas, como se dice en derecho público, solamente se puede hacer lo que está expresamente permitido. Hay elementos o componentes de estos círculos que hemos ahí donde se puede incorporar el elemento de innovación en mayor medida que en otros, ¿ya? Pero en todo se puede, de una u otra manera, ¿ya? Y acá también, para ir aclarando un poco, innovar no necesariamente tiene que ver con tecnología, con grandes recursos. Uno puede innovar también desde lo más mínimo, ¿ya? Un post-it con un lápiz es tecnología, es un dispositivo tecnológico en pos de una solución. Y eso perfectamente, uno teniendo un tablero puede generar distintas líneas de división y generar, por ejemplo, una matriz de priorización, y ver en el marco, por ejemplo, una compra que es más factible que lo otro. Y ahí ya se puede empezar a generar cambios que son innovaciones mínimas en el quehacer diario, pero que generan grandes, obviamente, aportes, ¿ya? Y ya desde un proyecto de innovación hay tres grandes roles: como responsables de una más línea de trabajo de una consultoría en particular, o sea, llevar adelante derechamente un proyecto de innovación. El año 2019 llevamos adelante un proyecto con el Consejo para la Transparencia que asumimos nosotros directamente. El Consejo cumplía 10 años, hicimos ahí un análisis de muchos de estos componentes que vemos a la izquierda y generamos un informe como resultado de ese trabajo. También actuando como un asesor interno del proyecto, dando ciertos lineamientos particulares, y a la vez también actuando como un primer filtro, es decir, esto se puede o esto efectivamente no se puede, no debemos abordar esta consultoría, que también ocurre y es una realidad. Dejo con ustedes a Alejandra para que continúe y les explique en términos generales lo que es la primera fase de exploración institucional. Adelante, Alejandra. Sí, gracias, Edu. Sí, bueno, quiero contarles un poco el contexto de la ficha cero y también cómo nació y cómo comenzamos a trabajar con ella. Y para eso vamos a ir un poquito a mirar la metodología de trabajo de una de las líneas de servicio del laboratorio, que es la consultoría ágil. Y en el fondo, la metodología ágil de innovación pública. Vamos a correr aquí, ahí está. Bueno, como podemos ver acá, el modelo metodológico del laboratorio que nosotros utilizamos está basado en la metodología del doble diamante. Sin embargo, lo que estamos mirando acá no es precisamente el doble diamante, sino que es un modelo propio, que es el que estamos mirando, que se compone hoy día de 5 fases. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí lo voy a explicar a muy grandes rasgos. Estas 5 fases parten por la fase 0, que es la fase de exploración institucional, donde identificamos el problema o la oportunidad para innovar, que parte todo desde el planteamiento, la solicitud. Vamos a silenciar algunos micrófonos, perdón. Ahí sí. Perdón. Entonces, decíamos que todo parte en la fase de exploración institucional cuando nosotros llegamos finalmente a estudiar este problema y identificar claramente qué es lo que vamos a abordar como problema inicial. Luego pasamos con este problema ya bien definido, pasamos a la fase 1, que es investigar el problema, donde lo profundizamos, lo estudiamos, entendemos el entorno o el sistema donde se desenvuelve este problema y finalmente lo transformamos en un desafío de innovación. Con este desafío de innovación pasamos a la fase 2, que es el desarrollo de propuestas de solución. Y en este desarrollo de propuestas buscamos ideas nuevas o ideas mejoradas en el fondo que nos
nos permitan responder a este desafío a partir de la generación de una gran cantidad de ideas que podemos probarlas, seleccionarlas y finalmente priorizarlas y finalmente transformarlas en prototipos que en el fondo nos permitan equivocarnos, pero barato, que es el valor de esta fase. En la fase 3 podemos desarrollar y evaluar el piloto que definimos en la fase del prototipo que definimos en la fase anterior. Entonces ponemos a prueba todas estas iniciativas de innovación en un lugar, un tiempo específico, de forma acotada, para que finalmente luego podamos pasar a la fase 4, que es la implementación y escalamiento, donde efectivamente hacemos la puesta en marcha de estas ideas o ideas de solución ya anteriormente piloteadas. Pero vamos a hacer un zoom a la fase 0 de exploración institucional, que aquí ya se nos hace familiar el término 0, considerando el nombre de este taller también. En la fase 0, que es donde se define el problema que es relevante no solo para los usuarios, sino que también es estratégico para la institución y básicamente por eso acude al laboratorio de gobierno, como para acompañarlo en este desafío. ¿Y en qué consiste esta fase? Básicamente en identificar esta oportunidad a partir de tareas, por ejemplo, como ¿qué es lo que desarrollamos en esta fase? Revisamos una serie de documentos asociados, por ejemplo, a la planificación estratégica de la institución, como les comentaba Eduardo hace un ratito, la misión, la visión, con eso ya podemos ir haciéndonos un marco de dónde vamos o cómo vamos a abordar este problema inicial. Y por otro lado, algunas herramientas como encuestas de satisfacción usuaria, percepción de los equipos de trabajo, por ejemplo, entre otros, o percepción también de los propios equipos que van a participar del proyecto y los que van a ser usuarios también de ese proyecto. Entonces, el objetivo de esta fase, en resumen, es describir el problema u oportunidad a abordar, determinando su alcance, es decir, cuál va a ser el rayado de cancha para nosotros trabajar en este problema, y que nos permiten también definir los objetivos del proyecto, y cómo va a ser la conexión con la agenda institucional, que nos va a ayudar también a conformar los equipos de trabajo que pueden partir con la consultoría y llegar hasta el final, o bien equipos de trabajo que se pueden ir incorporando en la medida que vamos pasando las fases de la consultoría. Entonces, como resultado de esta fase 0 de exploración institucional, al menos los resultados que nosotros esperaríamos que de aquí salieran. Al menos tendríamos las definiciones estratégicas de este proyecto, y como buena unidad de análisis jurídico financiero, no podemos dejar de lado la formalidad de la relación entre el acompañado y el laboratorio de gobierno a través de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones. El convenio de colaboración también, creemos que también impulsa este compromiso necesario, pues no solo del laboratorio al momento de hacer el trabajo, sino que también de las contrapartes que solicitan nuestros servicios para poder impulsar correctamente las voluntades y compromisos que absolutamente se requieren para el éxito del proyecto. Por otro lado, esperaríamos también tener las definiciones operativas de cada ciclo de trabajo, y un documento que permita registrar los interesados y participantes también en todos los ciclos del proyecto. Y finalmente, como uno de los resultados que nos convoca en este taller, que esperaríamos de esta fase 0, es precisamente nuestra ficha 0, que aquí podemos ver un formato ahí brevemente en la imagen, que después vamos a profundizar un poquito en ello. Entonces, ¿cómo definimos la ficha 0? Es una definición propia, como ven ahí en el pie de página, nosotros la hicimos basado en lo que nosotros creemos que esto es para compartir. Herramienta de conceptualización y caracterización institucional que busca principalmente identificar las brechas de información que existen a la hora de iniciar un proyecto de innovación entre equipos diversos, donde comparten diversas disciplinas también, diversas áreas de trabajo, para efectos de velar por la factibilidad del proyecto en términos jurídicos, financieros y administrativos. ¿Cuál es el propósito de esta herramienta ficha 0? Esta herramienta que se construye, dicho sea de paso, previo al inicio y durante la realización de la consultoría, tiene los siguientes propósitos: alinear al equipo y facilitar la comprensión de aspectos esenciales. ¿Por qué alinear al equipo? Porque muchas veces venimos, ya sea el equipo que conforma a lo mejor el núcleo del
la consultoría viene de áreas y formaciones distintas. Entonces, lo importante es poder alinearlos en torno a un lenguaje común y un conocimiento común también de la institución donde estamos trabajando. En segundo lugar, realizar un levantamiento inicial de elementos institucionales que pueden facilitar o bien dificultar el trabajo conjunto. Como les decía, al venir quizás de distintas disciplinas o distintas áreas, muchas veces se hace difícil también converger en ideas si no tenemos este conocimiento todos alineados. Y por último, generar un expediente o un repositorio, si queremos verlo también así, de información o de documentación que podamos consultar también a lo largo de las distintas etapas o ciclos del proyecto. Finalmente, ¿qué nos va a permitir todo esto? Visualizar las relaciones existentes entre las distintas áreas con el propósito y el objetivo del proyecto. También identificar posibles alianzas que nos van a permitir alcanzar el objetivo planteado y también detectar previamente, y creo que esto tiene un valor muy importante, como les decía Eduardo también les comentó, previamente oportunidades o bien amenazas del entorno actual que pueden afectar o no la factibilidad del proyecto. Eso es muy importante, el rol preventivo que nos da esta herramienta es uno de los grandes valores. Pero no queremos reinventar la rueda, ¿verdad? Esto evidentemente lo hemos visto antes y de alguna parte sacamos las ideas. Una de esas partes que nos nutrimos para poder hacer también, nosotros hicimos también nuestra fase de exploración para poder definir esta herramienta, fue nuestra guía Permitido Innovar, que es parte de las guías que también pueden tener, las vamos a dejar después como material disponible, están en la página del laboratorio, son guías desarrolladas por el equipo del laboratorio. Una de ellas que denominada ¿Cómo podemos resolver problemas públicos a través de proyectos de innovación? Nos muestra una de las herramientas que nos sirve para poder contextualizar o identificar ciertos arquetipos o perfiles de usuario. Bueno, aquí no les voy a leer en realidad en detalle cómo utilizar la herramienta, pero básicamente aquí está, gracias Eduardo. Básicamente, esta es la modalidad en que nos permitió a nosotros darnos cuenta que así como podemos definir ciertos perfiles de usuario de una institución determinada en base a grupos a lo mejor etarios, en necesidades que ellos se identifican al acudir a una cierta institución pública, también podemos definir así o perfilar así nuestras instituciones atendidas. Entonces, no todos los usuarios son iguales, ni tampoco necesitan lo mismo. Entonces, es fundamental entender las características propias de cada uno. Esto se vuelve un proceso clave y fundamental para entender los problemas u oportunidades en la entrega de este servicio y, por tanto, entonces, en la mejor redefinición o definición de este problema inicial. Entonces, en este sentido, la herramienta usuario-persona que nos muestra la guía Permitido Innovar nos sirvió para darnos cuenta que, así como caracterizamos a un usuario-persona dentro de un proyecto de innovación, lo podemos hacer creando un perfil institucional para nuestra contraparte del servicio de consultoría. Entonces, así, a grosso modo, así, por ejemplo, lo hemos hecho con algunos perfiles de usuario, donde vemos, por ejemplo, que Carlos, de 67 años, tiene una necesidad de una asesoría integral, a diferencia de Paula, que necesita resolver un tema particular sobre un beneficio. Entonces, esto, llevado al contexto de la ficha 0, nos permitió generar un instrumento como el que le estamos mostrando hoy día. Pero queremos también salir un poquito ya de la conversación unilateral y llevarlos a una actividad. Entonces, ¿cuándo aplica generar una ficha 0? Los vamos a invitar entonces a participar de este Menti, donde ustedes queremos que nos cuenten cuándo creen conveniente construir una ficha 0. Aquí tenemos el código QR que pueden acceder a través de esa vía, o bien a través del código que ya le habíamos dejado en el chat. Gracias a Lucrecia por haberlo posteado también, ayudarnos con la información para que quede disponible, y les vamos a dar unos minutitos para que nos puedan contar cuándo ustedes creen conveniente, basado en todo esto que hemos conversado, construir una ficha 0. Dos minutitos. Vamos a ver si ya están llegando algunas respuestas.
Vamos a empezar a mirar algunas respuestas. A ver, después de una reunión inicial, ¿cuándo se requiera mejorar la experiencia del usuario? En la etapa de diagnóstico de un proyecto de innovación, muy bien, muy alineado también con lo que estamos planteando, cuando se reconoce o define la existencia de un problema en la institución, al iniciar la relación con la contraparte, esencial, eso me gusta, cuando existen errores de procedimiento. Se podría construir cuando se observan problemas que no tienen una clara resolución, exacto, cuando no tenemos definido quizás hacia dónde vamos, sino que estamos en ese proceso, ¿no? A ver, acá tenemos más respuestas. Cuando se requiere conocer las necesidades y expectativas de los usuarios y para generar mejoras y acercamientos. Al iniciar, eso ya lo leímos. Para conocer a quiénes enfocar la solución, o quiénes son los que más demandan del servicio nuestro usuario blanco. Una buena definición. Después del diagnóstico dentro de un proyecto y los lineamientos iniciales. Etapa diagnóstico, perfecto. Súper alineadas también las respuestas con lo que veníamos conversando, ¿no? Que no, es una herramienta muy útil, como veíamos principalmente al inicio, precisamente como un contexto y también como una forma de alinearnos también al trabajo que viene ya en las fases siguientes. Entonces ahora, luego de haber compartido esta actividad, la que agradezco mucho hayan participado, muy interesante, y vamos a guardar sus respuestas que nos sirven también para seguir aprendiendo. Vamos a dejar a Eduardo con la siguiente parte de la charla. Gracias, Alejandra. Efectivamente, ¿cuándo podemos aplicar esta herramienta? Ya, algo les mencionábamos hace un rato, en el contexto de proyectos de innovación, pero también más allá, iniciativas específicas de trabajo colaborativo dentro de nuestra propia institución, o también con otras instituciones o organismos, ¿ya? Y acá también, ¿cuándo construimos una ficha cero? ¿Ya? O cuándo nos hemos dado cuenta que efectivamente es necesario. ¿Ya? Hay momentos, obviamente, en donde no es necesario o no tenemos el tiempo para. De hecho, ahí en el chat preguntaban cuánto más o menos demorábamos en hacer una ficha cero. Obviamente, en un comienzo nos demorábamos muchísimo, más de un mes, estábamos recién dándole forma. Hoy día hemos adquirido cierta, no sé si expertise, pero mayor manejo y sabemos a qué fuente recurrir, qué sirve, qué no sirve, entonces estamos mejorando los tiempos, ¿ya? Pero esto, como todo proceso, es un constante aprendizaje, ¿ya? En este caso construimos una ficha cero cuando el desafío es nuevo, no lo hemos enfrentado en ocasiones anteriores, ¿ya? Cuando debemos colaborar con equipos diversos en un proyecto común, pero no compartimos el mismo marco conceptual o de trabajo, lo que les comentaba respecto a la multidisciplina. Eso es uno, no de los problemas, pero sí de los desafíos que plantea trabajar con un equipo multidisciplinario. También cuando existe un problema o oportunidad estratégica abordable a través de un proyecto de innovación, o cuando se requieren también conocimientos comunes para actores interesados, ¿ya? O también quienes se incorporan por primera vez a un equipo de institución. Por ejemplo, en el laboratorio estamos incorporando nuevos profesionales y las fichas cero sirven para que esa persona que llegue se conecte inmediatamente a un proyecto en curso, ¿ya? Además, obviamente, todo el trabajo de sistematización propio del proyecto, la ficha cero es un buen insumo para iniciar ese trabajo y enchufar, como se dice en términos más coloquiales, a la persona de una manera más fácil, ¿ya? ¿Cómo construimos la ficha cero? Obviamente todo lo que le estamos contando hoy día es lo que al 30 de noviembre llevamos hecho o llevamos sistematizado como aprendizaje en nuestras cabezas y también en los documentos que manejamos. Hoy día la ficha cero se construye de esta forma, ¿ya? La dividimos en dos etapas. Como le mencionaba Alejandra hace un rato, los procesos de innovación, o en el caso particular de los procesos de innovación, hay distintos ciclos de trabajo, ¿ya? Y llegamos a la conclusión que una buena manera de abordar la ficha cero es dividirla en etapas. Tener una primera etapa donde participan transversalmente el equipo de la unidad y la coordinación del proyecto. De una segunda etapa, ya con el desafío de innovación definido, ya con un avance mayor en el proyecto, ya con una planificación generada, ya teniendo un foco más claro de qué es lo que queremos abordar como desafío de innovación, ir complementando
esta ficha cero de la etapa 1, ¿ya? Y ahí el rol o el papel de nuestras contrapartes o del equipo de la institución con la cual estamos trabajando es clave, ¿ya? Es muy, muy importante. Respecto a los insumos, a ver, hay insumos que van desde la propia recolección interna nuestra, hasta insumos que provea la misma institución con la cual estamos trabajando. O sea, hay una necesidad que se le plantea a la institución de, oiga, excelente, trabajamos esta problemática, pero necesitamos conocer todo de usted, ¿ya? Y para eso, eh, lo primero que aclaramos es que esto no es una auditoría, ¿ya? Porque lo primero que se genera es como, pero quiere levantar papeles, documentos, me están auditando. No, no es una auditoría, es para tratar de entender mejor quién es usted, ¿ya? Como institución. Y ahí se les solicita una serie de documentos generales como específicos, desde instrumentos de control de gestión hasta normativa asociada a la institución o su orgánica, como también al corazón de lo que hace, ¿ya? Eh, También ahí participa obviamente quien está coordinando a nivel laboratorio el proyecto y las contrapartes estratégicas y operativas, ¿ya? Es súper importante, en los proyectos de innovación nosotros consideramos contrapartes o una gobernanza que tiene contraparte a nivel gerencial o a nivel de definición, pero también contrapartes a nivel corazón de negocio, como también de áreas transversales. Y eso es importante también porque los involucra desde un inicio, ¿ya? Y a la vez también nos sirve para conocer a nuestras contrapartes. Recordar que, como todo proceso de innovación, es un proceso donde participamos personas y nos relacionamos como personas. Muchas veces hablamos de instituciones, pero las instituciones somos nosotros, las personas que lo componen. Entonces, también es un buen momento como para conocer a esas personas y empezar a entablar lazos o nexos iniciales, ¿ya? Eso es súper importante. Y a la vez también toda tu información adicional que responda a las necesidades propias de este desafío institucional que se ha planteado desde el inicio, ¿ya? ¿Qué contiene esta ficha cero en la primera etapa? Hay distintos componentes que hemos ido agregando, mejorando, cambiando con el tiempo, pero va desde lo más básico, desde, por ejemplo, la historia institucional, ¿ya? Estamos trabajando distintos proyectos hoy día y es importante conocer la historia de las instituciones. Y la historia de las instituciones se puede conocer a través de documentos, de sistematizaciones que existan de esas instituciones, de papers que existan de esas instituciones, como también a través, por ejemplo, del proyecto de ley o del espíritu de la ley que creó una determinada institución. Por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Ahí, en ese proyecto se plasma de muy buena manera cuál fue la intención del legislador de fusionar dos instituciones, cómo fue la tramitación, y todo eso de una u otra manera marca el quehacer diario de la institución. También te da muchas luces de lo que viene, ¿ya? El perfil institucional, cuáles son las jefaturas, cómo se compone, el marco normativo, que es muy relevante a nivel legal, reglamentario, a nivel infrarreglamentario. Conocer el marco normativo es muy, muy relevante. En términos presupuestarios, lo mismo. Conocer cómo se estructura su presupuesto, qué subtítulos tiene más marcados que otros, empezar a levantar alertas, por ejemplo, si la consultoría se vincula a un componente de desarrollo tecnológico, ver si efectivamente tienen presupuestado para el año o para el año que viene, si es que se cruza, por ejemplo, con una formulación presupuestaria, ese componente tecnológico, ¿ya? Lo mismo con las compras estratégicas, conocer cómo se proyecta la institución respecto a las compras. Son todos elementos que, si bien es cierto, claro, pueden sonar muy generales, son tremendamente relevantes levantarlos desde un comienzo. Lo mismo también con las declaraciones estratégicas, la estructura, lo que les mencionaba, organizacional, los distintos equipos de trabajo, conocer cuáles son los perfiles profesionales. El laboratorio lo que hace también tiene un componente de desarrollo organizacional muy relevante, ¿ya? Todo proceso de innovación tiene un elemento de gestión del cambio que es clave, ¿ya? Y ahí se cruza con empezar a conocer cuáles son esos equipos de trabajo a nivel de jerarquía, a nivel de divisiones, de departamento o la nomenclatura que sea. Es muy relevante conocer cómo se estructuran orgánicamente, ¿ya? A la vez también conocer cuáles son los servicios de productos, las redes de colaboración y también el componente de contingencia institucional. Las instituciones, como comentábamos al inicio, son órganos vivos que tienen un quehacer diario, que se cruzan con las agendas de las administraciones de turno, y eso obviamente impacta en cualquier proyecto de innovación que llevemos adelante.
¿Desde dónde se levanta la información? Desde, por ejemplo, web institucional, fichas de definiciones estratégicas, indicadores de desempeño, fichas de monitoreo de programas, transparencia, cuentas públicas, contacto con las contrapartes. Acá hay una revisión de distintas fuentes que es muy acuciosa y también muy relevante. Nos hemos dado cuenta que por ejemplo, hay distintas fuentes que muchas veces no conversan entre sí, y eso también lo levantamos, ¿ya? Quizás, claro, no va a ser motivo particular de esta consultoría, pero sí se lo hacemos saber a la contraparte para que unifiquen esa información o la armonicen, por dicho. ¿Ya? Es tremendamente relevante que el ciudadano reciba información armonizada y no entienda cosas distintas de distintas fuentes, porque eso efectivamente puede ocurrir y se ha presentado también, ¿no? Y obviamente la composición específica de las fichas va a variar según la necesidad de la información que se requiera, pero estos componentes que acabamos de revisar son como los componentes más clásicos, típicos que consideramos dentro de la generación del instrumento, ¿ya? Y lo que les comentaba ya esta etapa 2, con una claridad mayor respecto a dónde va la consultoría, eh, se comienzan a levantar colaborativamente estos elementos con foco en profundizar, aclarar y o solicitar información adicional. Y esto se trabaja directamente ya con la contraparte de la institución pública, con los coordinadores y coordinadoras del proyecto, ¿ya? Eh, También se realizan, en este caso, talleres para levantar información adicional eh, y a la vez también se cierra el ciclo, ojalá, con 3 dimensiones de entendimiento, ¿ya? Identificación institucional, contexto institucional y desafío institucional inicial, ¿ya? Se cruzan estos tres elementos y obviamente ya teniendo claridad respecto a esos 3 elementos hay una mayor probabilidad de éxito de la consultoría, ¿ya? Perdón a todos, parece que un problema técnico menor que está Eduardo ahí tratando de solucionar. Voy a compartirles cómo quedó Eduardo en la actividad práctica. Voy a compartírselas de inmediato para que podamos continuar mientras Eduardo soluciona el problemilla técnico. Denme un segundito, por favor. Ya, no sé si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Ahí ustedes me cuentan en el chat si se ve, por favor. Entonces, bueno, lo que queríamos hacer es invitarlos a una pequeña actividad práctica también para poner en práctica un poquito lo que estamos, valga la redundancia, lo que les acabamos de contar. Y este sería como el contexto. Te toca apoyar a una institución pública en el desafío de mejorar la baja satisfacción por parte de las personas usuarias con su servicio de atención vía call center, ya que no solo esperan un servicio informativo, sino que sea integrado a otras prestaciones públicas. Entonces, aquí tenemos otra vez nuestro querido Menti, que nos va a ayudar entonces a saber, por parte de ustedes, ¿qué variables incluirían en la ficha 0 del caso que les planteamos anteriormente? Es el mismo código que veníamos compartiendo en el chat. Voy a ver si actualizamos la pregunta. Espero que esa sea la que están mirando. Vayan pensando mientras tanto. Y aquí nos va a aparecer una nube de respuesta.
No sé si, alguien me decía, se ve la pantalla, no está en modo presentación, pero no sé si en este minuto se ve la pantalla. Si alguien... Gracias a Lucrecia de nuevo por plantear ahí la pregunta. Y les voy a dejar a la vista también el caso para que puedan, espero que se vea. No está actualizado el Menti. Un segundito. Lamento el impasse tecnológico, pero bueno, estas cosas pasan. Así que si quieren me las pueden ir compartiendo por el chat también sus respuestas, ¿eh? Ya las podemos ir leyendo en la medida que ustedes nos van compartiendo. Por ejemplo, Osmar nos dice satisfacción usuaria. Eso es muy importante, como también lo veníamos comentando en el contexto inicial de la charla. A ver, ¿alguien más que quisiera participar? ¿Cuáles son? Berito nos dice, ¿cuáles son las otras instituciones al azar? René, el nivel de integración de herramientas informáticas. Súper. Osman, centro de llamada coordinado con los servicios públicos. Mira qué interesante. Disculpe, pero mira, afortunadamente podemos ir compartiendo por el chat y también vamos comentando las respuestas. Vamos a... Parece que mi conexión a internet también está funcionando un poquito inestable. Pero vamos a seguir. Mira, Jorge nos dice, perfil y competencias de los equipos que integran el call center. Y John, por ejemplo, tipos de servicios más recurrentes. También nos comenta. Ahora, todas estas variables también que estamos definiendo hoy día como importantes a incorporar en la ficha cero, las podemos sumar en algún minuto si tenemos el tiempo suficiente. Pero a veces nos pasa que cuando tenemos plazos definidos para entrega, por ejemplo, nos dan una semana para entregar, básicamente no nos queda mucho más que priorizar estas variables. David nos dice, por ejemplo, instructivos y protocolos del servicio específico. Karina, la interoperabilidad está relegada, mucho problema de insularidad. Ahí coincido contigo, Karina, que este tema que se da habitualmente en el servicio público, el trabajo en silos, también nos permite no conectar muchas veces con problemáticas de otras áreas que pueden ser comunes, y al ser comunes podríamos también plantear soluciones comunes, entonces, y aprender también de los otros. La insularidad creo que es uno de los grandes factores que nos impide muchas veces avanzar quizás en pequeñas iniciativas de innovación que harían grandes diferencias, iniciativas de innovación que pueden ser, como decía Eduardo, muy baratas, de lápiz y papel, de a lo mejor sentarnos todos en una mesa a conversar con una pizarra enfrente y poder priorizar quizás algunos temas importantes y abordarlos en conjunto. Se sugiere homologar criterios a modo de interfase documental, exactamente. Lo que veníamos comentando recién, tratar de homologar criterios para poder disminuir la famosa insularidad o el trabajo en silos, que también le llamamos. Aplicación mediante inteligencia artificial, conocer, identificar, medir y evaluar. Exacto, quizás el impacto, la medición del impacto de las soluciones, algo muy importante, que eso ya vendría una vez pasado el último ciclo del desarrollo de un proyecto de innovación, algo muy importante y que se debería siempre considerar es la etapa de evaluación de impacto, ¿no? Que no siempre tenemos esos resultados a la vista o oportunamente, en el fondo, para poder tomar estos elementos y tener un feedback para plantear nuevamente quizás nuevas soluciones. Exactamente, muchas veces se mira solo, como dice Karina, de un usuario, sin considerar a todos los involucrados, sean internos o externos. Y eso es lo que nos permite también esta mirada común, cuando dejamos de trabajar en silos y incorporamos a los equipos de trabajo basado en un lenguaje común, nos permite también mirar el sinfín de alternativas posibles de solución, incorporando todos los actores necesarios. Entonces, vamos a seguir un poquito adelante. Aquí ya teníamos como esta actividad también de priorización, pero como teníamos ahí un pequeño problemita con Menti, vamos a seguir adelante entonces con la presentación.
Ya, antes de arruinar la sorpresa, no voy a pasar a la siguiente sin mencionar lo que dice Paola. Incluiría algunos indicadores sobre el funcionamiento del call center, capacitaciones recibidas por los funcionarios que atienden las llamadas, solicitud de información de usuario. Eso es muy importante, eso es parte, por ejemplo, de la información que nosotros, como elaboradores de ficha cero, pedimos a las contrapartes del proyecto. Información súper importante, digamos, a la hora como de determinar el punto inicial y entender el problema. Y en el fondo, cuáles son como las unidades relevantes del proyecto en sí mismo. Evaluación de impacto, exacto, Lucrecia, eso es lo que veníamos conversando también. Entonces, vamos a seguir adelante, porque quería mostrarles también, en términos de cómo podemos elaborar una ficha cero ya en términos visuales y prácticos. No sé si lo están viendo correctamente acá. Sí, espero que sí. Vamos a poner el chat por allá. Súper bien. Entonces, aquí podemos ver un primer formato de ficha cero que lo construimos al inicio, en este caso era para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde, por ejemplo, podemos ver los elementos que veníamos conversando. Aquí podemos ver un organigrama, podemos ver cómo se compone la institución en términos de recursos humanos, podemos ver, por ejemplo, el presupuesto que tiene asignado, en este caso era del año 2020, cuántos funcionarios pertenecen a la red de inodoro público en esta institución. Esto no es poco relevante, ¿eh? La cantidad de funcionarios de las instituciones que pertenecen a la red. Esto habla también de personas que están dentro de la institución, que tienen este interés y motivación por la innovación, conocen a lo mejor métodos también, o metodologías, nuestra metodología de trabajo, de cómo innovar dentro de la institución, y son personas que eventualmente pueden significar un tremendo aporte a cualquier proceso de consultoría, más allá de que no pertenezcan al área nuclear que la está desarrollando, pero sí pueden significar, por ejemplo, aquellos que, y lo vi por ahí, que hayan participado del curso de facilitadores, por ejemplo, pueden ser un gran elemento a la hora de, como nos comentaban por ahí en el chat, sentarse a una mesa, distintas áreas, a conversar y a dar criterios. Entonces es muy importante también considerar los funcionarios que son parte de la red a la hora de involucrarlos en un proyecto. Por ejemplo, acá tenemos otra ficha que nos puede ayudar también a contextualizar aquello que va más allá a lo mejor de la ficha. Veía yo por ahí en un comentario si es que esta ficha consideraba o se podía tomar como un resumen del proyecto o tener más antecedentes del proyecto en sí. Considerando que la ficha está en una fase de diagnóstico o previo a la fase de diagnóstico, quizás algo muy inicial, y queremos caracterizar la institución más que el proyecto en este punto, dejamos ahí ciertos tips que, considerando la problemática inicial que se definió, no sé si ven aquí una ampolletita, son elementos que, si bien la ficha en sí misma no los profundiza, porque tampoco pretendemos hacer un documento demasiado extenso, sino que sea amigable al lector, sí dejamos algunos links que permiten que el interesado o el que quiere ir más allá pueda acceder fácilmente. Al ser esto una herramienta digital, nosotros no la imprimimos y la entregamos, sino que la compartimos siempre vía digital. Aquí pueden las personas interesadas en este detalle en particular pinchar e ir un poquito más allá. También un elemento importante de la ficha es que vaya en un lenguaje muy claro, más allá de lo visual, que insistimos que lo visual es bien importante, si bien no necesitamos conocimientos en diseño, ni tampoco de herramientas muy complejas para poder hacer una ficha. Hoy día estamos en un diseño bastante más simple, les adelanto, van a ver después por ahí un formato un poquito más simple, pero con ciertos elementos quizás visuales de orden a lo mejor de la información, podemos hacer un documento o una herramienta bastante más atractiva que invite a leer, a terminar o a empezar y terminarla, no dejarla en el medio. Por ejemplo, aquí podemos ver también elementos de voto constitucional, recursos financieros, como les veníamos mencionando hace un ratito. Entonces, lo que quiero dejarles con esta parte es que más allá del contenido de la ficha, es importante también no dejar de lado el tema del lenguaje claro, pensando en que la va a poder leer una persona que ya sea está o no involucrada en el proyecto, o que se va a incorporar más adelante, y también lo amigable que es cuando presentamos algo visualmente atractivo. Entonces, vamos a revisar algunas experiencias también interesantes que son aportes o nuestros aportes que nosotros consideramos que ha hecho esta ficha cero.
Por ejemplo, tenemos el circuito intersectorial de femicidios, que este fue un proyecto del Ministerio de la Mujer, que ingresó por allá, si no me equivoco, el año 2020, estábamos, recuerdo que iniciando la pandemia, y este proyecto ingresó cuando nos fuimos a casa todos a trabajar, y lo tuvimos que abordar en línea, y que pretendía, su objetivo principal era la coordinación intersectorial de todas las instituciones que pertenecen a este circuito, y que lo que pretendía era poder tener una oferta más pertinente para las víctimas y agresores, no solo también en la atención preventiva, sino que en una atención también reparatoria. Tenía un tema también con la captura, el uso y la gestión de datos. Al participar tantas instituciones, que son varias las que pertenecen a este circuito, también había ahí una dispersión importante de la data que se necesitaba para poder generar esta oferta pertinente. Y otros elementos transversales también, unos elementos menores. Entonces, aquí les cuento que en la fase 0, cuando comenzamos la exploración institucional, para poder generar la ficha, y aquí a propósito ven este formato un poquito más simple de la ficha, que si bien no tiene a lo mejor algunos elementos de diseño, sigue siendo estructuradamente amigable. Entonces, cuando comenzamos a investigar esta fase, nos dimos cuenta que habían algunas cosas que no nos estaban cuadrando y que no estábamos comprendiendo, pese a todo el análisis que estábamos haciendo, no estábamos comprendiendo bien respecto a la interacción que tenían todas estas instituciones participantes del circuito. Tampoco entendíamos muy bien cómo en la práctica se integraban, conversaban, o los procedimientos. Bueno, dado esta serie de dudas, se las levantamos al equipo consultor que estaba a cargo del proyecto, y se determinó que necesitábamos una fase de diagnóstico, o incluso previa a la fase 0, mucho más detallada, mucho más amplia y analizada, para poder seguir adelante con el proyecto y en el fondo lograr tener un desafío de innovación que fuese factible y abordable también por el equipo de trabajo del laboratorio. Un segundo ejemplo es, por ejemplo, Senda. En este caso, que Senda nos convocó para apoyarlos y acompañarlos con un nuevo fonodrogas. Era un servicio multicanal que lo que pretendía era entregar un valor agregado a las personas usuarias de Senda. Lo que necesitaban básicamente era ampliar la capacidad de atención, contar con una oferta de valor diferenciada, y también necesidad de articular la red de atención, que también tenía que ver con otras instituciones. Entonces, lo importante, y que creo que lo comentamos también hace poquito, y el valor que tuvo esta ficha, que en su momento nosotros se la presentamos a Senda, cuando la terminamos tuvimos ahí una reunión, que se empezaron a relevar temas que involucraban a personas de diversas áreas, que a lo mejor no estaban muy al tanto de lo que estaba pasando en otras áreas de la institución. Entonces pudimos convocar, pudimos también motivar, que eso fue súper importante. Nos dimos cuenta que en Senda había harta gente que era parte de la red de innovadores públicos, y esa gente, como les decía hace un ratito, altamente motivada también, ayudó a conseguir el mejor resultado para este proyecto. En el fondo, lo que ayuda a eso básicamente es lograr también el importante cambio cultural. La gente motivada dentro de una institución nos ayuda también a botar estos silos, a poder abrirse a la idea de poder innovar dentro de los marcos que nos permite nuestra institución, y que lo podemos conocer también a través de la ficha 0, esa cancha rayada que muchas veces nos limita, pero que también, si la conocemos bien, puede abrirnos caminos nuevos, con esta voluntad también de cambiar dentro de lo permitido. Y finalmente quería presentarles el caso de CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que llegaron recientemente. De hecho, esta ficha está en desarrollo, se las mencionó un poquito ahí Eduardo hace un rato, que tiene que ver con simplificación de deudas y educación financiera. Es genéricamente el proyecto que estamos, se planteó en el fondo con la llegada de CMF, y la ficha también, que hoy día está en desarrollo, la vamos a presentar próximamente a CMF. También nos vamos, al igual que Senda, nos vamos a juntar con ellos como para nutrirla de aquellos elementos que necesitan algo de profundización. Pero también, haciendo la ficha 0, nos dimos cuenta que tenemos
dos instituciones que se juntaron en CMF y que también se hace importantísimo esto de la cultura institucional y la motivación también por llevar adelante un proyecto ahora en conjunto y dejar de ser las dos instituciones separadas que en algún momento fueron, que es un proceso largo en el fondo identificarse quizás con la institución nueva, entre comillas, de la que yo no fui parte hace, por ejemplo, 2 años atrás y ahora ha cambiado algunas formas de hacer. Eso es parte de la cultura también institucional que se gestiona dentro de un proyecto de innovación, ese componente. No deja de ser relevante a la hora de hacer las soluciones sostenibles en el tiempo. Vamos a ver algunas buenas prácticas y recomendaciones. Eduardo todavía no ha regresado, así que bueno, voy a seguir. Ahí está, mira qué bueno, sí, Eduardo, justo llegaste más a tiempo que nunca, porque esta era tu parte, de hecho. Sí, gracias Alejandra, tuvimos un imponderable, pero bueno, cosas que pasan en la innovación y en la vida, así que subimos a sortear. Sí, y aquí hay que aprender haciendo, salimos jugando, así que te voy a dejar de compartir para darte el mando de la pantalla. No, adelante, comparte tú nomás, no hay problema. Dale, yo sigo entonces. Gracias, Ale. Algunas buenas prácticas y recomendaciones. Es importante que la ficha cero se realice durante la etapa de exploración institucional, a fin de que sirva como insumo clave para el equipo ejecutor del proyecto, ¿ya? Hacer una ficha cero con posterioridad a eso, vemos que sería no recomendable, porque finalmente al inicio del proyecto es cuando se empieza a gestionar todo lo que tiene que ver con la definición del desafío, la planificación de los distintos ciclos de trabajo. Entonces es importante contar con ese insumo ahí y en cuanto a su segunda etapa, ya con el desafío definido, poder complementar con la información que vimos hace un rato. Es importante también solicitar a la contraparte institucional todos los antecedentes necesarios del inicio del desde el inicio del proyecto, ¿ya? Es importante, obviamente, que esa contraparte pueda aportar. Quienes mejor que ellos son quienes conocen su institución. Uno puede, obviamente, hacer un examen o una revisión de documentación, pero partir con un primer paquete de información que venga, en este caso, de la institución con la cual vamos a trabajar, es el mejor escenario. Resulta fundamental involucrar al equipo ejecutor interno definido para el proyecto. ¿Ya? Con esto, además, se busca asegurar la participación y la transferencia efectiva del conocimiento generado. No existen los especialistas en todo. ¿Ya? Hay un componente jurídico que puede ser transferido a, por ejemplo, un diseñador de servicios, que a la vez también puede entregar conocimiento a ese abogado o abogada. Entonces puede ser finalmente una interacción bastante nutritiva y eso es lo que busca este involucramiento del equipo. Y a la vez también involucrar al equipo de la contraparte de la institución es fundamental. Uno, por el tema de la retroalimentación de los avances y también para fortalecer el compromiso grupal. Hay elementos que quizás podemos interpretar de una forma que no son, y obviamente obtener esa retroalimentación en pos de la mejora del instrumento siempre va a ser bienvenido. Y lo mismo también el tema del fortalecimiento del compromiso grupal, ¿ya? Y también al ser un instrumento de sistematización y empaquetamiento de información, lo que sugerimos es generar una ficha cero sintética y autoexplicativa, ¿ya? En cuanto a extensión, hemos hecho distintas fichas que van desde 10, 12, 15 páginas máximo. ¿Ya? No queremos con esto generar un manual de la institución ni generar un documento excesivamente pesado, sino que sea lo suficientemente sintética para poder servir de insumo y a la vez también autoexplicativa. ¿Ya? Y ahí lo que nosotros siempre priorizamos es la utilización de un lenguaje claro, comprensible y además también con perspectiva de género. ¿Ya? Eso es tremendamente importante. Y como también a nosotros nos gusta irnos con conocimiento de los talleres que impartimos, porque también aprendemos mucho de ustedes, por cierto,
La idea es mejorar y robustecer el instrumento. Entonces, queremos innovar en nuestra propia ficha. ¿Ya? Y ahí la idea es que nos puedan aportar y apoyar con ideas que puedan mejorar lo que tenemos hoy día. Ahí Alejandra, me imagino, les presentó algunas imágenes de lo que tenemos hoy día como ficha, pero siempre con la idea de mejorar y esta revisión constante, queremos obviamente nutrir esta ficha de nuevas componentes o características. Entonces la pregunta es esta: ¿qué otros elementos podríamos incluir en la ficha cero? ¿Ya? Misma dinámica del Menti. Si están muy cansados del Menti, lo pueden dejar en el chat, no hay problema. Vamos a actualizar el Menti de inmediato. Estamos por unos problemas de internet hoy día, pero bueno, así es la vida. ¿Se ve ahí la nueva lámina? Perfecto. Gracias, Karina. Para nosotros es súper importante esta actividad de Menti. ¿Qué otros elementos podemos incluir? Porque la ficha cero es una herramienta que es flexible y también es adaptable a las necesidades también que vayan surgiendo de los proyectos de consultoría, pero nunca terminamos de aprender de hacer. Entonces, por eso es súper importante también recibir este feedback de ustedes y que agradecemos un montón la paciencia con el Menti. Fernando nos decía que no actualiza, pero... Sí, no actualiza, qué extraño. Pero bueno, si se motivan, pueden perfectamente dejar sus consultas o mejor dicho, sus elementos a incorporar en el chat. ¿Ya? Y podemos ahí Mira, por pasar ejemplo, al... René nos dice, cómo las instituciones pueden tener múltiples problemáticas, ofrecer una ayuda para seleccionar iniciativas de innovación, por relevancia, beneficio, etc. Osman nos dice un resumen de desarrollo en políticas de recursos humanos. Mira. Gracias, Sí, Fernando, nos dice que actualizó. Sí, ahí aparecieron algunas ya respuestas en mente, discúlpale, Alejandra. Visualización del proceso antes y después, individualización de todos los involucrados e involucradas, expectativas de las contrapartes, alternativas de solución. El compromiso institucional debe ser comunicado para todos los involucrados como una declaración de intenciones transversal, buen elemento. Algo también mencionaban respecto al compromiso, en este caso de la jefatura de servicio. También es importante ese elemento, de hecho lo consideramos dentro de los factores para definir, en el caso de la línea de servicio consultoría, con qué institución se trabaja. ¿Ya? Bien, yo creo que quizás podríamos avanzar y abrir la palabra para quien tenga dudas, comentarios, críticas, Tomates, dijeron alguna vez. tomate, lo que sea, Lo que todo quieran bienvenido. compartir, siempre para nosotros es muy, muy valioso. Nos sirve muchísimo tener esa retroalimentación por parte de ustedes. Pueden levantar la mano. Ahí levantó la mano Aquí Fernando. Fernando, sí, vamos a activarle el audio. Ahí Fernando, puedes... Ahí sí. Ya, súper. Ahí sí, lo mencioné en el Menti, pero no sé si no lo mostraron ahí, en todo caso. Pero yo creo que es fundamental acá una ruta crítica, asignar una ruta crítica y una planificación ante estos eventos, ante esta ficha. De tal manera que no se pierda mucho en palabras, en buenas acciones y buenas intenciones, que normalmente pasa.
Si tú te refieres a qué no está funcionando hoy día, en alguna materia en particular de la Es institución que cuando que elaboro la abordamos. ficha cero, ¿no es cierto? Debiera yo incluir una ruta a seguir, pues, digamos, y en base a eso, con tiempo y plazo. Te lo digo porque nosotros acá he estado hace tiempo tratando de hacer un proceso de innovación que incluye algo, pero al final sean buenas intenciones, buenas, digamos, acciones, pero al final no hay nada concluido, digamos. Sí, sí, es súper interesante el punto que planteas, porque eso permite visibilizar lo que viene. Ningún proceso de innovación va a ser lineal y ni va a finalizar de acuerdo a lo planificado inicialmente, pero sí te da ciertas luces tener una planificación ordenada en un comienzo de lo que puede llegar a ser, ¿ya? Y eso es importante, se considera, pero este insumo de ficha cero particular lo que permite es llegar a esa planificación, ya que viene Ya. previo al ciclo 1 de trabajo. ¿Ya? Entonces nosotros generamos este insumo se considera y en base a los elementos que levantemos, finalmente van a ser o no considerados dentro de la planificación del proyecto. Por ejemplo, no sé, ponte tú, levantamos la alerta de que no hay presupuesto para el desarrollo tecnológico, o que es escaso, o que no formularon el proyecto para el TI para el año siguiente. Entonces eso lo consideramos dentro de la ficha y a la vez también va a ser parte dentro de la planificación, por ejemplo, no sé, levantar una compra estratégica para el año siguiente, formular las bases de licitación en caso de que sea necesario, y eso va a ser, como dices tú, parte de una planificación inicial que la experiencia obviamente siempre nos dice que va a ir modificándose y adecuándose de acuerdo a lo que vaya funcionando y lo que no, pero sí hay una planificación que es clave. ¿Ya? O sea, sin esa planificación, donde además no solamente se establezca la carta GAN del proceso de innovación, sino que también se establezca la gobernanza y se establezcan otros tópicos relevantes, eh, es muy probable que ese proyecto de innovación fracase si no se formulan buenos términos. ¿Ya? Sobre todo lo Ya. que tiene que ver con la definición del desafío, ¿ya? Eso es súper importante. No sé si me estoy escuchando, pero voy a seguir hablando igual por si acaso, si no ahí Te escuchas muy bien. me regirán. Ya, perfecto, gracias Ale. Gracias Fernando por la pregunta y el aporte. Y Berito Figueroa pregunta sobre el convenio institucional para trabajar en conjunto. No necesariamente el convenio, o sea, se puede trabajar sin convenio, ¿ya? En cuanto a consultoría, nosotros tenemos distintos tipos de consultoría. Hay unas que son más breves, que son las asesorías, por ejemplo, realizar un taller. Voy a tener un ejemplo vinculado a introducción a la innovación pública de una institución que nos está pidiendo realizar ese taller para sus funcionarios. Eso se considera asesoría y no requiere un convenio. Si hacemos, por ejemplo, una consultoría más extensa sobre una materia o un proceso particular de una institución X, donde va a haber transferencia de recursos, ¿ya? Hoy día estamos trabajando a la par con la Secretaría de Modernización del Estado y el Ministerio de Hacienda, somos un equipo conjunto, ¿ya? Esto coordinado por la Coordinadora de Modernización del Estado, que es Heidi Benner, que estuvo en la mañana en el panel, y esa secretaría tiene recursos para transferir e implementar estas soluciones que se generen en el marco de este proyecto de innovación. Si es que hay transferencia de recursos, ahí efectivamente va a haber convenio, ¿ya? Pero si no hay transferencia de recursos, lo más probable es que el convenio no se necesite, ¿ya? Ahí, Eduardo, en base a la consulta Berito, lo que respondiste recién, el John nos pregunta cómo se genera ese contacto. John, no sé si te refieres a generar el contacto con la contraparte para la firma del convenio, para la elaboración del convenio, si ahí nos ayudas a aclarar para que te podamos responder. Dice para la generación del el contacto para la generación del convenio. Bueno, ahí tenemos al experto Eduardo, quien es que de aquí parte y nace la redacción de ese convenio. Ahí para que nos cuentes, Edu. Sí, ese contacto inicial yo me iría un poquito más atrás, que el hecho de definir efectivamente que vamos a trabajar con la institución que nos presenta un problema, ¿ya? Cuando el laboratorio comenzó y cambió ese foco, claro, nosotros teníamos que ir a buscar esos problemas, pero hoy día estamos teniendo cada vez más demanda y eso somos un equipo pequeño y lo que tenemos que hacer es priorizar esa demanda y la cruzamos con algunas variables, ¿ya? ¿Qué es lo que se viene para este año?
se viene fuerte lo que va a ser la agenda de modernización y trabajar temáticas vinculadas a esas iniciativas, ya de la agenda de modernización, recuperación de la confianza, que es un poco el eje central de este encuentro. Entonces, ese contacto inicial, o sea, podemos tener un contacto inicial a través de un correo, se le envía un formulario que completan con información muy base que les pedimos como para tener una primera aproximación a la problemática, y después eso se cruza con lo que les comentaba la agenda de modernización. Ya eso pensando en una consultoría, y pensando en una consultoría que requiera convenio, ¿ya? Pero previo a eso, una asesoría, una conversación, una reunión para aclarar temáticas o puntos particulares, o sea, navarro@lab.gov.cl, agomez@lab.gov.cl, podemos conversar, tenemos la mejor disposición para aclarar todas las dudas, ¿ya? Y si es que es necesario ese contacto inicial, lo pueden canalizar también a través de nosotros, ¿ya? No hay ningún problema. Vamos a anotar los correos, no hay inconveniente. Hay otra pregunta de Paola que nos consulta por CMF, que fue uno de los casos de ficha cero que yo les contaba que estaba en desarrollo, y me pregunta Paola si antes de determinar o delimitar el problema, es una solución que se les presentó a la contraparte, se incluye como parte de la expectativa. Lo que pasa es que las instituciones llegan a nosotros a pedir este acompañamiento con un problema inicial, que luego de la fase de diagnóstico puede ser que no sea, en realidad es exactamente el problema. Y llegamos, como les comentaba en este detalle como de los ciclos o las fases de la consultoría ágil, a llegar a un desafío de innovación, y que es básicamente el problema redefinido. Entonces, las expectativas igual se van moderando, no es que se presente inmediatamente una solución a ese problema, sino que se va trabajando en conjunto. La fase exploratoria tiene ese rol, más que nada, de cómo poder ir explorando las distintas alternativas, ideando como un sinfín de opciones y de luego ir convergiendo también a posibles soluciones que también sean consensuadas. Por eso las expectativas yo creo que se van moderando en la medida que los equipos de trabajo van participando también de la ideación y finalmente este desarrollo o priorización de soluciones factibles al final, que al final finalmente son piloteadas o prototipadas y piloteadas. Oye, René Garrido tiene la mano levantada. Sí, le vamos a reactivar el audio para que él pueda... Ahí está René, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ahí lo abrí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi consulta es si la iniciativa, por ejemplo, que nace de una área o un departamento específico, para poder trabajar con usted, necesita de una autorización, por ejemplo, del jefe de servicio o no, esa es una duda. Y si es que no fuese así, si ustedes, por ejemplo, pueden, si hay que hacer una presentación del diagnóstico que usted, que en conjunto se hizo con ustedes, se le puede hacer una presentación para el jefe de servicio, para que él de alguna manera se incentive. ¿Cómo lo ven en ese sentido? Gracias. Sí, gracias René por la pregunta. A ver, yo creo que hay que partir de la base que el laboratorio es un espacio abierto, ¿ya? Para funcionarios y funcionarias y para todos quienes sean parte de la red de innovadores públicos. O sea, están totalmente invitados el que quiera venir a Munati 232 piso 12 a conocernos. Nosotros generalmente respondemos todos los correos que nos llegan pidiéndonos desde la asesoría más mínima hasta consultoría grande, ¿ya? Y tratamos obviamente de tener ese trato diferencial con todos y todas, ¿ya? Independiente de su cargo y independiente de dónde vengan. Lamentablemente somos un equipo chico, yo creo que eso es lo que hoy día nos impide llegar más allá. Ya somos 28 cupos, hoy día somos 25 personas, ¿ya? Y nuestra idea obviamente es abordar todo y ojalá por llegar a más gobiernos locales, trabajar con más instituciones. La manera, creo yo, de acercarse es esa. Primero, establecer contacto con nosotros, ver la posibilidad de darle una vuelta a la pedida. Y acá, para ser súper sincero, como que llegan muchas pedidas que parten con un correo de un funcionario que ni siquiera es una jerarquía, que después termina en un proyecto de innovación súper exitoso con la participación de muchos funcionarios y funcionarias, ¿ya? Pero también hay que ser sincero en decir que de repente hay proyectos que se escapan un poco al campo en el cual estamos trabajando o se escapan a las prioridades de la autoridad y esos proyectos, claro, no son priorizados, ¿ya? Entonces, en ese sentido como que hay que ser súper sincero de que nos encantaría llegar a más, pero lamentablemente no podemos, ¿ya? Pero sí, como primera aproximación, yo creo que es una buena manera de
participar de la actividad de la red, mandarnos correos con alguna duda, si quieren nos podemos juntar a conversar, ningún problema, les contamos en qué estamos. Y respecto a la presentación a la autoridad, o sea, también lo mismo, bienvenido. El espacio del laboratorio, para que sepan, también es un espacio que se facilita y se presta de forma gratuita. Nosotros acá tenemos un auditorio donde facilitamos al auditorio de forma gratuita para que vengan a hacer actividades, ojalá vinculadas con innovación, y eso también nos sirve para de repente cuando tengan una actividad con una autoridad, que la autoridad vea lo que hacemos, presentarles, contarles. ¿Ya? Nosotros somos un equipo chico, pero con hartas ganas de cambiar las cosas y hacer las cosas de una manera distinta. ¿Ya? Eso, vino Mariana Matsukato hace algunas semanas atrás y le hicimos un recorrido, le contamos un poco en qué estábamos y se sorprendió la cantidad de cosas que hacíamos con tan, entre comillas, pocos recursos. Y eso también es bastante bonito de ver y ojalá se amplifique. Lo que le presentamos hoy día con Alejandra es una cosa muy mínima de lo que hacemos en el laboratorio. Y obviamente todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Pero eso espero haber respondido a tu pregunta, René. Siempre hay posibilidades de acercamiento con las autoridades, de planificar reuniones, de conversar y ver si es que sale obviamente algo bueno de ahí. Hay un comentario súper interesante de... buena idea, Karina, es que no lo tenemos habilitado, una especie como de buzón de sugerencias de mejora, ¿no? La verdad que no. Hoy Y hay un... perdón. Sí, adelante, Alex, disculpa. No, solo el último comentario que está acá compartido en el chat de Lucrecia. Aprovecho a agradecerle a Lucrecia que nos ayudó con compartir varios links durante la presentación. Ella nos menciona que otro tema que no es menor para implementar un proyecto de innovación es no partir, y esto es muy importante, tiene mucha razón, de supuestos como todos los involucrados manejan la misma información o todos los involucrados tienen los mismos recursos, entiéndase software, Office 365, etcétera, recursos tecnológicos. Todos también, que tampoco, no todos poseen el mismo nivel de formación o conocimientos formales. Y justamente a eso viene también un poco la ficha cero, quizás a nivelar esta diferencia quizás en conocimiento de su propia institución y también a dejar de lado un poco la tecnologización para poder acceder a cierto tipo de información. Como ven, la ficha cero es un documento muy sencillo, que es un PDF que tiene links a los que nosotros decíamos que pueden acceder directamente pinchando si quieren ir un poquito más allá en el conocimiento o profundización, pero no es más que eso. Tratamos de hacerlo lo más universal posible, pero es cierto, hay muchas, digamos, diferencias en tipos de acceso a tecnologías o herramientas digitales, incluso herramientas tecnológicas. Un computador con cámara no siempre es obvio que existe para todos los funcionarios. Para que puedan hacer una reunión digital, no todos siempre pueden acceder a eso, así que es súper bueno no perder esa conciencia también que estamos trabajando con recursos bien limitados, y ojalá siempre todas las herramientas que dispongamos sean utilizables por todos, así que gracias Lucrecia también por tu aporte. Estamos en la hora. Totalmente de acuerdo con el punto, Ale, sí, estamos en la hora. Agradecerle a todos y todas por la atención, las disculpas por el inconveniente técnico que tuvimos, pero bueno, ante eso no hay mucho que hacer. Se nos cayó el internet, no sé si serán las tormentas solares, Mercurio retrógrado, no tengo idea, pero se nos cayó Pero esto pasa y volvimos. en el Estado sobre todo. Totalmente, es lo que pasa con la red de conectividad del Estado, pero la mejoraremos algún día. Oigan, para que puedan participar de los demás talleres, antes de cerrar, nos piden una foto grupal. Hay algunos que tienen la cámara prendida. Quien pueda prender la cámara, bienvenido o bienvenida. Esperamos que les haya gustado el taller, lo hicimos con mucho cariño y haya sido una buena instancia y se lleven ahí algo de aprendizaje. Ya Les de nuestro dejamos lado, también aquí para que puedan darnos su retroalimentación respecto a cómo estuvo este taller. Para nosotros, como les decía, es súper importante. Así que ahí queda el link. También está ahí en la pantalla el código QR, así que para que mientras sacamos la foto o después de sacar la foto, por favor nos puedan compartir sus impresiones. Y voy a ampliar la pantalla para poder ver a más personas y podamos sacar una linda foto de esta instancia. gracias, Ale. Se me había ido totalmente lo que tiene que ver con la evaluación, pero es muy importante. Sí, por favor, si todos ahí prendiendo sus cámaras para poder salir muy bonitos y con una linda sonrisa. 1, Muy 2 bien. y 3. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Estamos atentos para lo que necesiten. Un abrazo grande. Gracias, Estamos Alejandro. en contacto. Gracias a todos Hablamos, por chao. asistir. Chao, chao.